envías de la pantalla. ¿Quién es este? A ver, ¿dónde el delegado? ¿Dónde el delegado, no? A ver tú. ¿Quién es este? No, porque no se ve bien. No sé. ¿Quién es? ¿Ah? Luis Paseo. El conejo Marco tampoco. Marc Anthony Cumbara tampoco es. ¿Quién es? Y el gramo. Tampoco es. ¿Quién es? Pues? Ese fue Roberto Coach, ¿no? Roberto Coach. Es un médico alemán que fue el que descubrió, ¿no? En 1898 más o menos, que el causante de la tuberculosis era una bacteria, ¿no? El micobacterio, pues se llamaba vacío de cocho, ¿no? Que se conocía. Claro que en ese tiempo él descubrió que la causa era esa, pero no había aún había tratamiento, ¿no? La gente igual se enfermaba o se moría. Porque antes la teoría era pues, una enfermedad que pensaban que era una brujería, que pensaban que eran cosas esotéricas, ¿no? Pero él descubrió que era una bacteria. Pues que todo eso fue un 24 de marzo, ¿no? Pues que esos días, este día, todos los años, era el día de lucha contra la tuberculosis. 24 de marzo, para no subir. El micobacteria tuberculosis, o vacío de Koch, o vacío de Koch, es un complejo de bacterias, pero el principal es el mismo, ¿no? El micobacteria tuberculosis. El bovis, el africano, el micrótico, son bacterias que también pueden causar enfermedades en animales o en personas que tengan las cosas muy alteradas, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Ya no se ve muy bien mucho eso. Este vacío de la tuberculosis es un vacío que tiene una pared, es como una coraza de lípidos, porque lo hace muy resistente, pues, ¿no? ¿A qué? Al frío, a la congelación, a la refrigeración. El vacío puede estar viviendo en un ambiente semanas o meses ahí flotando en el aire, ¿no? Y no se muere, no se muere. Entonces uno entra a un ambiente y lo puede aspirar. Pero felizmente, también para nosotros los arequipeños, es muy sensible al calor y a la luz del sol. Acá no es el sol todo el año casi, ¿no? En una décima de segundo expuesto al sol muere el vacío, muere. Porque es más común en nuestro país, sobre todo que haya la tesis más común en la zona de la costa, la zona costera, ¿no? Todo está nublado, ¿no? Requiere oxígeno para vivir, ¿no? Requiere oxígeno. Por eso que se desarrolla mucho en las partes altas del pulmón de mucha ventilación. No es la norma, ¿no? Pero ahí es, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el vacío cuando ingresa al cuerpo se puede localizar en diferentes áreas del cuerpo y estar ahí latente, durmiendo. Pero cuando la inmunidad cae, despierta, ¿no? Y puede enfermar. Esto es una desventaja para él, ¿no? Que es muy lenta la capacidad de se divide cada 24 horas, ¿no? Pues con una sola dosis de medicamentos uno puede estar tranquilo, ¿no? Entonces, esta prevención, nadie se da cuenta de que ha pasado. Pasa que esté desapercibido. Nadie se da cuenta que instaló el vacilo por primera vez, ¿no? Y ahí estamos hablando de la lámina, ¿no? En el, más o menos, ¿cuánto es? 95% más, poco más por ahí, en los casos. No pasa nada, porque ahí la célula, nosotros tenemos en común una célula, que es el macrófago, ¿no? Que es como ustedes, pero que tienen hambre y se comen de todo, ¿no? Y es inespecífico, ¿no? O sea, todo lo que hace se lo come, ¿no? Es el macrófago. Si no es macrófago, todos estaremos muertos, todos, nadie sobrevive en este mundo, ¿no? Es el macrófago, una célula que se come todo lo que queda ahí. Y también se lo come el vacío. Y en la mayor parte de los casos se lo come y lo destruye y no pasó nada. Y en un porcentaje de pacientes puede que no ocurra que el vacilo haya sido eliminado por el macrófago. Entonces, el vacilo se transporta a través de los linfáticos, ¿no? A los ganglios, ¿no? Por el complejo primario, ¿no? Pero todo esto es asintomático, ¿no? Nadie se da cuenta de que ha pasado, no pasa nada. Y ahí puede quedar, ¿no? El complejo de Gong es algo activo, ¿no? Está en el momento de la inflamación ahí, pero nadie se da cuenta y cuando se ha calcificado se va al complejo de arranque, ¿no? Y ahí más puede quedar. Pero puede que en ese complejo de Gong el vacilo no muera, esté ahí nomás latente, durmiendo, pues puede tener por la inmunidad. Pero en personas a veces, niños, pequeños, ancianos, pacientes que tienen VIH, ese complejo rápidamente puede progresar la enfermedad.
o también cuando se puede quedar dormido ahí, ¿no? Y se disemina, pues, ¿no? Ya sea por la enfermedad o por el primario, se puede diseminar a cualquier parte del cuerpo. Solamente están exentos del bacilo de la tuberculosis los cabellos, las uñas y los dientes, ¿no? Porque en cualquier parte del cuerpo puede afectar el bacilo coros. En cualquier otro se puede localizar. Eso les decía, ¿no? 2/3 más o menos de la población, era un poco menos de lo que dije, ¿no? Más o menos un 70% de las personas que se enfrentan al bacilo nunca se infectan. El macrófago se lo comió y no pasa nada. Por eso son PP negativos. En una tercera parte de los pacientes adquieren la infección, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Por el PPD, ¿no? Esto se le llama, antes se llamaba, ¿no? TBC latente, ahora es tuberculosis latente o inactiva, ¿no? Y de estos pacientes infectados, pues, este triángulo, solamente un 10% van a enfermar. Entonces, ¿cómo se contagia la TBC? Tiene que ser un paciente, sobre todo cuando es pulmonar, o sea, las formas extrapulmonares no contagian. Paciente bacilífero, usualmente bacilífero, ¿no? Sobre todo cuando tose. Pero después cuando canta, cuando habla, cuando se ríe, no puede desarrollar vacilos. Y esos vacilos van a llegar al alveolo. La mayor parte van a quedar en la vía respiratoria alta, ¿no? En la tráquea, y son eliminados por el sistema mucociliar, pero un número de vacilos, ¿no? Van a llegar, ¿no? a los alveolos, pueden provocar la enfermedad. La vía digestiva ya es rarísima que ocurra, ¿no? Sobre todo como es pasada con el bovis, pero también puede pasar con el picorcel, pero es muy rápido. No quiere decir que un paciente que sea beca negativo no contagie, también contagia, pero tiene menos probabilidades. ¿Qué son las cuestiones del flúgero? ¿Qué son las cuestiones del flúgero? Flúgero, ¿no? ¿Qué son? Acá están. ¿Qué son? Tú cuando hablas con tu compañero así de cerquita, le dices, ¿por qué me escupes? Le dices, ¿no? Ahí no pasa, ¿no? ¿Por qué me escupes? Le dices, ¿no? Eso no es de flúgero. Son grandes, ¿no? Y entonces te das cuenta porque las sientes, pero no. Las sientes. Pero como están flotando, se van secando y van dejando los vacilos ahí, los núcleos pequeñitos. Esos son los núcleos de jueves, esos se contagian, ¿no? La botella de flúgero no, porque son grandes, se te caen en la cara o en la garganta y tú las botas, ¿no? Claro. Pero cuando se van secando, se van achicando, ya núcleos de jueves, esos son los contagios. Eso llega a la biología. Vamos a pasar un poco. Entonces tiene que haber, como les digo, un paciente bacilífero, pulmonar realmente, ¿no? Vamos a pasar eso. Entonces hay 5 estadios de la enfermedad, ¿no? Para que ocurra. Puede quedarse en uno de ellos nada más. Acá ocurre la fagocitosis, ¿no? Como digo, la mayor parte de los pacientes no pasa nada, el bacilo muere y el macrófago, ¿no? Ni siquiera la respuesta inmune, pero en un porcentaje de ellos, ¿no? El macrófago puede que no lo mate y el bacilo se empieza a replicar dentro del macrófago, que es estadio 1. Acá esto no es asintomático, ¿no? Acá nadie siente nada, no pasa nada. ¿Y esto de qué depende? De la inmunidad, ¿no? Nosotros hemos heredado probablemente genes de los europeos, ¿no? Que ellos se enfrentaban hace mucho tiempo, siglos atrás, muchos de ellos morían, pero los que se sobrevivían se curaban pues solos, ¿no? A veces sin nada o con secuelas. Hemos heredado sus genes, como podemos defender solos, pues. Depende mucho de la inmunidad. Y pues hay vacilos que son muy violentos, ¿no? Hay vacilos muy violentos que ya traspasan la inmunidad, ¿no? Pero eso es más raro, más depende mucho de la inmunidad propia de cada uno. Acá ya empiezan a llegar los conocidos ya, a esa lesión en la cual está el macrófago, el bacilo está adentro, ¿no? Ya se empieza la respuesta inmunológica, ¿no? Empiezan ya los conocidos. Acá, estadio 2, empieza ya a formar así como cúmulos, los macrófagos con monocitos y con los vacilos adentro. Estadio 3 es cuando ya se empieza a formar el calcio. Acá en este estadio 3 es donde se hace positivo el PPD. 3 a 4 semanas después del primer contacto con el bacilo. Y acá el bacilo ya deja de multiplicarse, ¿no? El calcio es un medio muy desfavorable. No, el bacilo no muere, pero se deja de multiplicar, ¿no? Es un medio favorable, es un pH diferente, ¿no? No muere el calcio.
Y acá se forma el granuloma, estadio 4 de la enfermedad, ¿no? Y ven los linfocitos, empiezan a como encerrar, ¿no?, a los bacilos, los macrófagos, y aquí el macrófago ya es más específico, y empiezan a liberarse citoquinas, todo, y para formar pues, como una coraza, ¿no?, cicatriz del granuloma, ¿no? Está muy bien. Pero si el bacilo ha sobrepasado todo esto, llega el paciente ya la enfermedad, ya se enferma, ¿no? Se forma la lesión, se forma una caverna, ¿no? El paciente ya está enfermo y contagia. Ya los macrófagos ya no han sido ya capaces de detenerla, ¿no?, la enfermedad, ya el paciente se enfermó. Entonces, como les mencioné, ese triángulo grande, yo creo que solamente un 10% de los pacientes se enferman, ¿no?, que el pequeño triángulo chiquito que me bastante, ¿no? Un 5% lo va a hacer en los primeros 2 años y el resto subía 5%. O sea, si ustedes tienen, en la casa, en una casa hay 10 personas infectadas, uno se va a enfermar, probablemente no, uno de ellos está más de enfermar. Los demás se enferman, ¿no? Se defienden pues solos, ¿no? La lesión que tiene más bacilos es la caverna. Millones de bacilos están ahí en la caverna. Ahí están también las masas sólidas, el calcio, el que tiene más lesiones, más lesiones es la caverna. ¿Y a qué les traigo esto, no? Y como cualquier bacilo, los bacilos también empiezan a tener mutaciones, ¿no? Empiezan a defenderlo, ¿no? Sobre todo frente a los antibióticos, ¿no? Empiezan a aparecer mutaciones, ¿no? Pero esto aparece de la cantidad de bacilos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, a los medicamentos. Para que el bacilo aparezca un mutante a isoniazida, tiene que haber 1 millón. O sea, por cada millón de bacilos, uno aparece un mutante a la isoniazida, ¿no? Y eso no depende de las drogas, eso es poco de cada bacilo. Pero para que aparezca la rifampicina, 1 a la 8. Para que aparezcan las 2 mutantes, es casi imposible que ocurra, porque tiene que sumar, ¿no?, 1 por 10 a la 14. Y esa población solamente no cabe en un cuerpo humano, ¿no? Es demasiado, ¿no? ¿A raíz de qué es esto? Para que entiendan, ¿no?, hablando de las poblaciones vacinales, ¿no? La primera es la de las cavernas, ¿no?, la tipo A. Aquel vacío está muy feliz de la vida, ¿no? Feliz de la vida. Tiene aire, tiene un pH adecuado, ¿no?, y se empieza a multiplicar, ¿no? Entonces, ahí está la cantidad de vacilos y acá aparecen las mutaciones sexualmente. La de tipo B, el macrófago, ¿no? El vacilo está dentro del macrófago, no está muerto, ahí está. Pero también acá, en el vacilo no es un miófago, se detiene su crecimiento. Y la de tipo C, el calcio. El calcio. Realmente en estos dos, en la B y en el C, el vacilo deja de crecer. Por eso es un miófago raro, para donde crece, se multiplica mucho la caverna, ¿no?, del tipo A. Hay también una porción de tipo D, es el bacilo Dorla, que generalmente nada los estudios solamente la inmunidad del paciente. ¿De qué depende la transmisión de la enfermedad? ¿No? De la forma, sobre todo las cavernas, ¿no?, tienen muchos bacilos, son las que más contagian. Ahí puede ser otra forma, ¿no?, más la caverna, la tos, ¿no?, la exploración del paciente puede explorar mucho, ¿no?, la violencia de la selva, el número de bacilos, ¿no? Solamente dice que un paciente con PK negativo no contagia, se contagia. Pero para que un microscopio detecte un bacilo en el laboratorio, tiene que haber siquiera más de 5.000 bacilos. Si hay menos, porque no sabe nada en la tinción. Y también el tratamiento. Usualmente a las 2 semanas de tratamiento el paciente ya no contagia. Otra, el ambiente, ¿no? El bacilo requiere un ambiente que no esté iluminado y esté mal ventilado, ¿no? Entonces, por supuesto, en domicilio, los pacientes, parece que en el trabajo también, ¿no? Se mantiene las ventanas cerradas, no entra luz, uno tose, acontece y los chicos están flotando, no entra y está aquí, y por último, bueno, la inmunidad de cada persona, ¿no? De cada hueso que es diferente, la edad, la comorbilidad, la inmunidad, pues. El riesgo de ser TBC en una persona es que uno, y miren cuánto más es en VIH. Hasta 100 veces, y sí, hasta 1000 veces de enfermedad de TB. Eso que les mencioné que en los primeros 2 años tiene 5% de enfermedad y después del 5% en VIH, eso es anual.
10% cada año. Altísimo el riesgo de TBC con VIH. La reinfección usualmente es asintomática, ¿no? O sea, nadie se da cuenta. En niños a veces puede pasar que hagan un cuadro gripal, ¿no? Una tos, un poco de fiebre, ¿no? Que dure un poco más tiempo. Pero nadie se da cuenta que eso es TBC, nadie se da cuenta que es una infección. Pero sí en pacientes ya más grandes, ¿no? Ningún síntoma es patognomónico, ¿no? O sea, es propio de la TBC, ningún síntoma, ¿no? Puede ser agudo, con tos, penetración, hemotisis, todos esos síntomas son comunes a muchas otras cosas, ¿no? Pero no solamente a la TBC. Según la norma técnica dice que el paciente, o sea, el sintomático respiratorio, ¿no? Que tiene tos y flema de 15 días, no tiene que hacer un descarte, debe ser obligado a buscarlo. Pero puede ser otra cosa, que la mayor parte lo es. En pacientes que tienen VIH, pero que tienen más de 200 de CD4, ¿no? Sus síntomas son iguales a pacientes con VIH. Pero cuando tienen menos de 200 de CD4, tienen síntomas más generales, ¿no? Fiebre, malestar, pérdida de peso, astenia, hacen enopatías cervicales, ¿no? Y ese paciente rápidamente progresa la enfermedad. La infección claramente puede enfermar en pocas semanas. Y un 60% hacen formas extrapulmonares, sobre todo meningias, pleurales, alveolares. El examen físico casi no aporta mucho, es muy específico, son terminantes, similares, en lugar de la lesión. Bueno, si en el caso tuviese un paciente una TBC pleural, si no hubiera una pleuresía, ¿no? Igual unas enopatías en la TBC cervical, ¿no? O sea, depende de cada zona afectada, así. Ver pacientes así con caquéticos o dedos hipocráticos, pacientes avanzados, no es común. Van a ver pacientes ustedes, ¿no? Probablemente sí van a ver, pero no es común ver ahora casos. Entonces ustedes son así como nosotros. Hasta son gorditos, ¿no? Están con TBC. Porque rápidamente uno los detecta, pues. No esperamos que pasen meses enfermos, ¿no? Como pasaba en la epidemia del COVID, ¿no? En el COVID todo estaba cerrado, nadie lo atendía, los pacientes iban a... Todo era COVID, ¿no? Y muchos pacientes eran tuberculosos. Cuando han pasado la pandemia 2 años, han venido pacientes súper avanzados, ¿no? O se han muerto, porque nadie les hacía caso, ¿no? Eso no debe pasar. Ahí está toda la lista de TBC extrapulmonar, ¿no? Las enopatías, las fístulas cutáneas, en las escrófulas, ¿no? Todos los síntomas son, no detalles. El diagnóstico de certeza debe ser conjuntivo. Acá usamos la gastroscopía, ¿no? De esputo, 2 o 3 muestras, ¿no? En 2 días o 3 días diferentes. Pero ahora con la nueva norma estamos usando una prueba molecular que se llama GenExpert, ¿no? GenExpert, ¿no? Que nos sale en 3 horas el resultado, pero aún no estamos usando la gastroscopía también, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo tiene que ser un cultivo, que diga que es Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El laboratorio no nos ayuda nada, ¿no? Una velocidad de sedimentación puede estar aumentada, puede haber anémicas prolongadas, leucocitosis, esto a veces nos confunde, ¿no? El paciente con leucocitosis, no, le un antibiótico, tiene una neumonía, no una TB, y a veces también transaminases elevadas, pero nada de eso es específico. En el estudio, bueno, usamos ahora la gastroscopía de esputo, ahora como digo, el GenExpert al diagnóstico, ¿no? De la TBC, los cultivos, la radiografía, todas que siempre debe de tener, para que ustedes se encarguen de una pleuresía, el PPD, vamos a ver a qué se refiere. A veces la broncoskopía, pero cuando tenemos dudas, ¿no? Si estamos seguros que es TBC, no lo metemos a broncoskopía, ¿no? Porque nos vamos a contaminar. Biopsia, caso de que era pleura, pericardio, peritoneo, ¿no? La tomografía de nada la pedimos. Entonces, el PPD nos indica, como les mencioné al comienzo, que el paciente está con la TBC latente. No está sintomático. Y el TBC latente no es contagioso, el paciente no se enferma. ¿Ustedes han hecho PPD una vez? No, así no. Los alumnos de la Católica, cuando ingresan a su internado, se hacen PPD todos, ¿no? Y ahí hace años una interna hizo un trabajo, aprovechó eso y sus compañeros cuando acabaron el internado les hicieron PPD y el 30% habían compartido, no más, 50% habían compartido PPD, o sea, negativos o positivos. Todos estaban asustados, ¿no? Pero todos estaban sanos, ninguno se enfermó. Y en realidad es una ventaja ser PPD positivo, porque estamos con inmunidad. O sea, si tiene PPD positivo, estamos con ventaja, pues, porque tenemos defensas, o así lo TBC.
Entonces, lo repito, la TBC latente no contagia, no son pasados. Se considera más de 10 milímetros y en VIH más de 5 milímetros. ¿No? La BCG puede dar cierta positividad, pero no mucho. ¿No? Y se debe leer a las 72 horas máximo hasta los 7 días. ¿Y qué es el efecto booster? Eso ocurre en un paciente que se infectó muchos años atrás y pasaron años, ¿no? Y su sistema inmune como que olvidó que tuvo contacto. Entonces uno le hace un PPD y le sale negativo. ¿No? El paciente que tuvo contacto, ¿no? Y le hace a la semana sale positivo. El PPD hay que hacerlo generalmente a los... uno se hace positivo generalmente a las 3 semanas. ¿No? Una vez a la semana sale positivo, ¿no? Y es como que recordamos al sistema inmune que el paciente tuvo contacto, ¿no? Con efecto gusto. No es algo casi muy seguido eso, ¿no? Falsos negativos, o sea que el paciente esté infectado, pero no sale en el PPD, por una mala técnica, ¿no? La infección es muy profunda, ¿no? Subcutánea más que intradérmica, que es lo que se debe hacer. Inmunosuprimidos, pacientes que tienen, por ejemplo, VIH, o han tenido recientemente un sarampión, una rubiola, su inmunidad baja. Desnutridos con formas severas como las biliares o las encefálicas, que también bajan la inmunidad. Y falsos positivos, si esa inyección que le pusimos se infectó, es una celulitis, por ejemplo, ¿no? O se trata de una micobacteria no tuberculosa, llamada micobacteria micobacteriosa, no es micobacteria tuberculosa. Eso informa del laboratorio, ¿no? Según la cantidad de vacilos que encuentran, ¿no? No vamos a detallar tampoco eso. ¿No? Cultivo ahora le pedimos a todos los pacientes, ¿no? Antes era más limitado, ahora le pedimos cultivos, sobre todo para qué? Para hacer pruebas de sensibilidad a los medicamentos. Pero en general hay que pedir cultivos a todos los pacientes que tengan sospecha de TBC, su placa normal o su placa negativa, ¿no? Paucivacilares que tengan poquitos vacilos y unas transmisiones, y toda muestra extrapulmonar debe ser cultivada. Pueden con VIH, los niños, ¿no? o para buscar pacientes PMDR. ¿No? Y ahora se pide para todos los pacientes cultivos, todo para hacer pruebas de sensibilidad. Hay muchas formas de tuberculosis, no nos batallamos, muchas formas de tuberculosis, ¿no? Esta es la más común, ¿no? Una lesión, ¿no? Sobre todo en las zonas apicales, en el pulmón, o huecos, o sea, necróticas, ¿no? Lo clásico de una TBC. ¿No? Ahí me decía cuando yo estaba haciendo mi especialidad, me decían los médicos, una lesión jugosa, ¿no? Sí, ¿no? Blanca, ¿no? Alveolar, ¿no? Con huecos. Acá y acá, y no la piscina de lesión, un hueco en una caverna también. Es una forma llamada broncógena, ¿no? Se ven acá múltiples nódulos, ¿no? La lesión se ha diseminado por la vía respiratoria, ¿no? La forma broncógena. Forma biliar, es una forma grave, porque si uno ve esto, la lesión está en todo el cuerpo, ¿no? Tiene que estar rápido, el paciente se puede morir. Una neumonía TB. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues sí, cuando un paciente está tranquilo, bueno, puede estar con su tosecita, con fiebre, no está séptico, no está prohibido, un paciente con neumonía bacteriana está mal, ¿no? Entonces vas a empezar a ver neumonía TB, otra neumonía tuberculosa, acá hay otra lesión también acá, un tuberculoma, ¿no? Una lesión realmente relativamente calcificada, ¿no? Una TS pleural, acá es una función, ¿no? Vamos puede sospechar, puede que es una función, buscar unas características, ¿no? De la enfermedad que nos habla de la TB, ¿no? Y la tomografía, muy rara vez le pedimos, ¿no? No es usar tomografía con una TB, pero aquí vamos a ver una caverna con paredes gruesas, pero hay una lesión que no es patognomónica, pero sospechar si está haciendo una caverna, un secano, se llama árbol de brote, es como una ramificación sin hojitas, ¿no? Algo así, ¿no? Árbol de brote, ¿no? Pero tiene que estar haciendo una caverna con esto, vas a sospechar todo eso. Pero la tomografía no vamos a ver en la pedística, más que unas placas. Como siempre les pongo esta lámina, porque la placa es antigua, esto parece un diario, ¿no? A la República, hace muchos años atrás, ¿no? La TS es el tratamiento subvencionado por el Estado, ¿no? El Estado paga por esto, esto es gratis. O sea, al país, al gobierno le cuesta $40, un esquema de 6 meses elegible, que se paga el Estado. Pero con los pacientes inmediatos, miren cuánto se multiplica.
$4.000, ¿no? Ahí está arriba, ¿no? Mientras esta diferencia, ¿no? Y si es XDR, peor, $40.000. Mira la diferencia, ¿no? que le cuesta al país toda la tele, ¿no? Esta es una lámina que nos hace unos años atrás, más actualizada, ¿no? De la década del 90 hacia atrás, del 80, le dicen la década perdida, porque los pacientes con tuberculosis, solamente la mitad eran tratados. Estaban con TBC, pero no había medicamentos para ellos. No había, solamente la mitad tenía suerte, tiraba la moneda y se caía cara, con tratamiento se caía serio, estaba frito, así era el manejo, ¿no? A partir del 90, ya cuando entró el gobierno yo no soy futbolista, pero ¿no? Se mejoró mucho la estrategia, ¿no? Entonces ya empezó a mejorar el diagnóstico, los tratamientos eran para todos los pacientes, ¿no? Y ahí alcanzamos el pico más alto a nivel mundial, es un récord mundial, 250 por 100 de habitantes. Es un récord histórico brutal, ¿no? Para un país. Pero ya empezó a caer todo, ¿no? Empezó a caer. ¿Cuál es el problema? Que la caída no ha sido muy vertical, ¿no? Se empezó a aplanar, ¿no? Aún somos un país aún tuberculizado, ¿no? Comparado con sus vecinos. La mayor parte de los pacientes con TBC, sensible, PDR, están en Lima y Callao, ¿no? La mayor parte. Y hay zonas rojas, ¿no? Está en el mapa, ¿no? Lima, Callao, Ica y toda la selva. Un tiempo estuvo también Tacna, que ya salió. Toda la selva es una zona roja de TBC, tiene alta incidencia. Y en Arequipa, está por acá en Arequipa, Camaná, Cabrera, no soy. En Arequipa tenemos más población, ¿no? Por supuesto, más gente, pero si hablamos de tasas, las tasas más altas son en estas zonas. Son zonas rojas. Sobre todo Camaná, ¿no? Ahí está más o menos. La tasa más o menos nacional de TBC es más o menos 110%. Ha bajado casi la mitad del 90%, ¿no? 110%. En Arequipa está en la mitad. Más o menos estamos en un 60 más o menos por ciento de habitantes con esa tasa. Somos una zona más o menos, aún somos una zona, una tasa alta, pero bueno, la mitad de la nacional. Ahora, vamos a hacer un poco el recuerdo de las poblaciones bacilares, ¿no? Los bacilos, ¿no? De la población de tipo A, con los que están pues, ¿no? en medio obvio, están oxigenados, están multiplicándose mucho, requieren un medicamento bactericida, o sea que los mate rápido, ¿no? ¿Y cuál es el mejor medicamento bactericida? La isoniazida. Es el mejor medicamento que es la isoniazida. Hay también otros, ¿no? Rifampicina, las quinolonas, el linezolid, medaquilina, pero el mejor medicamento para los tipo A es la isoniazida. En la de tipo B, que están dentro del macrófago, la piracinamida, ¿no? Y la de tipo C, rifampicina y beta, y otra lista que hay mucho más. ¿Cuál es la importancia de esto? Por eso la tipo D, ¿no? Que nada los mata, son pulmonía. ¿Cuál es la importancia de esto? Que los bacilos que están en la población de tipo A son los que nos van a enfermar. O sea, los de tipo A, esos nos dan todos los síntomas y nos pueden matar, ¿no? Eso es la importancia de los bacilos de tipo A. O sea, hay que matar rápido, ¿no? Pues como les mencioné, y las drogas son bactericidas, ¿no? Y los que están en multiplicación lenta, que son de tipo B o C, esos no nos dan síntomas, tampoco nos van a matar. ¿Qué nos van a causar? Recaídas. Vamos a recaer. Entonces ahí están las drogas llamadas esterilizantes. Entonces un esquema adecuado tiene que tener ambas drogas, ¿no? Bactericidas y esterilizantes. Pero sobre todo en segunda fase, esterilizantes. Porque en la primera fase matamos a todos los bacilos, ¿no? Y los que van quedando, hay que matarlos por de esas drogas de carne, las esterilizantes. Esa es la importancia de estas poblaciones bacilares. Acá está en la lista de medicamentos, pero como digo, el mejor medicamento bactericida es y esterilizante, rifampicina, piracinamida. Entonces, en segunda fase debemos usar esto. Estos tres, ¿no? Rifa, pira y la quinolona, ¿no? Son los mejores medicamentos esterilizantes para evitar que los den recaídas. La normativa ha cambiado, va cambiando siempre, ¿no? La norma técnica
sobre todo en la parte del manejo, del tratamiento, y ha cambiado mucho en los últimos años. La anterior a esta fue de marzo de 2023, y primera vez en la historia del Perú que en casi un poco más de un año ha cambiado la norma tan rápido, ¿no? Teníamos una norma 5 o 6 años, ahora ha cambiado al menos un poco más de un año, ¿no? Esta norma está, como dice, está calientita, ¿no? Hace poco tiempo ha salido, ¿no? Algunas infecciones operativas, ¿no? Que es un caso presuntivo, ¿no? Una persona que tiene, es un sintomático, ¿no? Que tiene pues, tos, intonación, todos los síntomas, no interesa el tiempo. Pero con más de 15 días, ¿no? Sintomático respiratorio. Y cuando el paciente ya le hemos diagnosticado de TBC pulmonar o extrapulmonar, ya sea con BK negativo o positivo, si yo digo que tiene TBC es un caso de TBC. Así se llama un paciente con TBC pulmonar BK negativo, tiene TBC, tiene TBC. Caso nuevo es un paciente que nunca tomó medicamentos introducidos o lo tomó menos de 30 días. Es un caso nuevo. Y han tratado recaídas, pérdida de seguimiento, un abandono dejó el tratamiento o ha fracasado. Curado, ¿qué quiere decir curado? Que el paciente cuenta con una vasoscopía o un cultivo negativo en el último mes de tratamiento. Es un paciente curado. Si no tengo ese resultado, yo digo paciente tratado, nada más. Si yo tengo el resultado que el paciente me cae negativo, cultivo negativo, ese es un curado. Es la diferencia. O mejor yo tratamiento completo, no tengo el resultado. El fracaso es un paciente que, bueno, antes del fracaso, le decían al paciente que al cuarto mes tenía cultivo positivo, o que estaba alternando con vasoscopías negativas, positivas, o todo el tiempo estaba positivo. Es un paciente que va a fracasar. Rara vez un paciente que ha muerto por TBC, ¿no? Rara vez. Y pérdida de seguimiento era lo llamamos abandono, ¿no? Eso que dejaban tomar más de 30 días consecutivos de tratamiento era abandono. Ahora dicen pérdida en el seguimiento. Esto, ¿no? Infección latente por TBC, ¿no? ILTB, ¿no? O la TBC latente, que dicen, ¿no? Pacientes infectados por PPD positivo, pero no enfermos, no están sanos. Este ha cambiado, terapia preventiva para TBC, TPT, estamos a ver eso. Antes como le llamaba la terapia preventiva, quimioprofilaxis, ¿no? Eso decía, ¿no? Le decían quimioprofilaxis. Después, TPI, terapia preventiva con isonacida, ¿no? Y ahora, ¿por qué dicen TPT? Ya no mencionan la isonacida, porque hay otras drogas que han asociado a la isonacida. Por eso dicen TPT, ya no TPI. TB sensible, no resistencia a la isonacida, clandestina, bueno, vamos a detallar esto, ¿no? Pacientes RH, solamente isonacida, resistentes, RR, rifampicina, MDR, ¿no? Rifampicina isonacida, pre-XDR, ¿qué es un pre-XDR? Un resistente a isonacida, rifampicina o una fluoroquinolona. Ya no toman en cuenta acá los aminoglucósidos, que era la norma anterior. Y el paciente resistente es resistente a rifampicina, linezolid o bedaquilina, que es una norma nueva. No hay casos de eso en la actualidad, no tenemos casos así, porque es la nueva norma. La BCG, la prevención primaria, ¿no? ¿Qué es la BCG? La BCG es un bacilo, no es un bacilo humano, es preparado a través del Mycobacterium bovis, ¿no? Están en búsqueda de una nueva vacuna para la tuberculosis, ¿no? Están en búsqueda, aún no lo han encontrado. Y están buscando pues Mycobacterium tuberculosis, no el bovis, ¿no? Aún no lo han encontrado. Pero, y sobre todo, ¿para qué nos ayuda? Para las formas graves. Porque muchos pacientes de manera con TBC terminan que no están vacunados y están con TBC. Entonces, como no me protejo para la TBC, eso es para formas graves, para formas lineares, meningoencefálicas. Pero aún se usa, ¿no? Cuando recién nacido, todos los recién nacidos, pero tenemos todavía, en todos los casos, hasta el año para vacunarlo, ¿no? Y aquí también tenemos el problema de la TBC congénita, ¿no? Que es raro, muy raro, que casi nadie lo ve, ¿no? De una mamá que está con TBC, si es un recién nacido, hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluarlo, y sobre todo evaluar la placenta. Si hay una placenta de granulomas, el paciente lo trata con TBC.
Si no hay nada, lo evalúo, pues, ¿no? Le tomo sus placas, le hago un aspiragasto, está sanito, no lo vacuno. Pero eso es una simple madre con TBC. Está sanito, ya me di cuenta, no tiene TBC, pero no le pongo la BCG, le doy una terapia con isoniazida, ¿no? Durante 3 meses. En 3 meses le aplico también el PPD. Si me sale más de 5 milímetros, yo sigo con la isoniazida hasta 6 meses. Si me sale menos, le suspendo el tratamiento y recién lo vacuno. Pero esta no es ya muy rara, de verdad. Rarísimo. Entonces, como les digo, ya no hablamos de quimioprofilaxis ni TPI, hablamos de terapia preventiva de la TBC. Es otra cosa, ¿no? Pero acá lo clave es que ustedes, acá está, hayan descartado la enfermedad, la TBC activa. Porque si tienen TBC activa y le dan TPT, quedan a provocar presencia de los fármacos. O sea, tiene que estar seguro que el paciente no tiene tuberculosis activa y recién pueden darle la terapia preventiva, la TPT. Antes que usábamos mucho la isoniazida, ¿no? Solita, ¿no? Antes eran 9 meses, luego bajaron a 6 meses, ¿no? La isoniazida es un medicamento, como repito, bactericida, no es esterilizante. Entonces, para pacientes que son contactos de los pacientes con TBC que están enfermos, no sirve, ¿no? Y si uno quiere que sirva, tiene que darle muchos meses la isoniazida. Entonces, por eso habrá aparecido, ¿no? Las combinaciones, ¿no? Aquí le damos terapia preventiva, todo contacto menor de 5 años, con un caso de índice en la casa, varias indicaciones, ¿no? Que tenga PP más de 10, con pacientes en riesgo, ¿no? Ya eso, antes era la norma muy estricta, muy flexible. Usted puede decir, bueno, tengo un paciente que está con quimioterapia por cáncer, y yo puedo dar TPT. A mí me parece que es muy bien de recibir porque es un paciente con su vida. Uno que está con lupus, que va a recibir corticoides, yo les puedo dar TPT. Y acá no hay que lo decir. Hay una larga lista ahí, ¿no? Entonces, antes la terapia preventiva era solamente con isoniazida. Ahora le han agregado este medicamento que es nuevo, P, le dicen rifampicina, es un medicamento derivado de la rifampicina, parecido a la rifampicina. Y miren cuál es la ventaja, ¿no? De esta combinación. Que solamente es una dosis semanal por 3 semanas, 3 meses. O sea, son 12 dosis. Antes eran todos los días, durante 9, 6, 12 meses. Ya no. Ahora son varias tabletas, pero es una sola dosis. Ahora, si no tenemos rifampicina, podemos usar la isoniazida. Ya no es sola, ¿no? Cada drogas. Pero ya cambiarle por 3 meses. Esto ha cambiado. Por eso ahora le dicen TPT. Ya no dicen terapia preventiva con isoniazida, ¿no? Porque usamos rifampicina o rifampicina, ¿no? Ahí están las dosis por kilo de peso. De 2 a 14 años. Porque en menores de 2 años tenemos los famosos dispersables, ¿no? En menores de 2 años no está aprobada la rifampicina, ¿no? Aún. Entonces usamos rifampicina, pero en dispersables. ¿Qué hacían antes en las farmacias, ¿no? Papelones, ¿no? Pero la rifampicina viene en jarabe, ¿no? Pero la isoniazida tenía que preparar un polito, papelitos, ¿no? Ahora ya no, ahora son dispersables, es un líquido, ¿no? Acá está la foto, ¿no? No está por ahí. La fotito ahí, no le pone la foto. Pero es un líquido, tiene líquido, ¿sí? ¿No? Para menos de 2 años. Y les damos, ¿no? Según su peso. Ahora, si no tenemos dispersables, podemos darle también por separado, pero ya hay que dar por dispersable. Y eso ya tenemos que dar en equipo, ¿no? Ya de acá. Y para mayores de 14 años, bueno, la dosis es una sola dosis, ¿no? Ahí están las tabletas, ¿no? Igual, ¿no? 3 meses de isoniazida rifampicina por semana, por la combinación, ¿no? También hay dispersable, hay también la presentación dosis combinada de isoniazida con rifampicina solas, o sea, juntas, pero acá en el equipo creo que no las tenemos. Ahora hablando de los pacientes ya contactos, por ejemplo, de un paciente de RH. Si hay un paciente que es isoniazida, su contacto. ¿Qué hacíamos antes? ¿No? Le damos isoniazida, ¿no? Por 6, 9 meses, ¿no?
Pero como acá hay gente decía, ¿qué le damos? Antes no hacíamos nada, observamos al paciente, ¿no? A ver que si se enfermaba, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Le damos rifampicina, diario durante 4 meses. Los contactos pacientes pretensos en decir. Y los pacientes, igual RR, rifampicina o MDR, tampoco antes le dábamos nada. Entonces los observábamos nada más, a ver si me enfermaban. Ahora ya no, ahora les vamos a dar leucrosacina, una quinolona. Todo eso ha cambiado, esto ahí no mandaron una vía. Estos son cambios nuevos. Entonces, en contactos de RH, rifampicina. En MDR, leucrosacina. En la esquina de platea sensible, ya hablando de tratamientos. Acá, ¿qué le falta acá? El tambutón, ¿no? Es una propuesta, ¿no? De no usar el tambutón. ¿Por qué? Tiene sus razones. El tambutón es una droga bacteriostática, ¿no? Bacteriostática, no es bactericida, tampoco es esterilizante, muy poco. O sea, dicen, no, pues no sirve mucho, ¿no? Pero cuando la usamos para proteger a la rifampicina de hacer resistencia en caso de que haya resistencia a isoniazida y no lo sabemos. Pues si sabemos que es sensible a isoniazida, podemos copiar el tambutón. Pero vamos a usar el esquema con 4 medicamentos, ¿no? Bueno. Y los medicamentos esterilizantes, como les digo, son para prevenir caídas, también son para acortar los esquemas. Y eso ha pasado también. Esa es la propuesta de los expertos a nivel mundial, ¿no? La estrategia 1 por 4 por 6, que es un mes de tratamiento preventivo, no 3 meses como he mencionado, 4 meses para materia sensible y 6 meses para pacientes de RR y MDR. Entonces, para pacientes como debe ser sensible a los medicamentos, ¿no? Cualquier tipo de paciente, ¿no? Es de lunes a sábado. Acá también ya está incluido los domingos y feriados, antes no era así, bueno, ahora ya es así. Es un poco complejo esto, ¿no? Es el esquema acá, ¿no? Estamos hablando. Pero ¿qué ha cambiado acá? ¿Alguien se da cuenta que ha cambiado acá, no? Alguien que esté despierto. Estoy en Beluna, ¿no? A ver, ¿qué dices? ¿Qué ha cambiado acá? ¿Qué ha cambiado esto respecto a la norma anterior? Y ahí está. ¿No? Ya, ¿qué ha cambiado? Claro, antes era 3 veces por semana, ¿no? Ahora es diario, ¿no? Ahora es todos los días. Eso ha cambiado, ¿no? Pues ya no le ponen acá sus índices, bueno, ya no le ponen acá nada de 3, antes era 2, ¿no? Ya no le ponen nada, no es diario. Eso ha cambiado. Y esto es para pacientes que tienen TBC miliar, meningoencefálica o extraarticular, ¿no? El esquema son 10 meses, o sea, 10 son 12 meses y 10 meses es con diario, ¿no? Eso ha cambiado. Y para pacientes, acá no está, pero pacientes con VIH y TB, antes también el esquema era 9 meses, la segunda fase era 7 meses y era diaria, pero ahora son 6 meses. O sea, el esquema para VIH y TB es el mismo. Es el esquema para VIH. Ya no es más tiempo. ¿Y acá qué ha cambiado? ¿Qué es diferente? ¿Ah? ¿Qué es diferente ahí? ¿Ah? Mira, que la segunda fase solamente son 2 meses. O sea, el asma no grave en niños ya no son 6 meses, son de 4 meses. ¿A qué le dicen asma no grave en niños? Un paciente que tiene un TSN alveolar, que tiene un pleural no comunicado, ¿no? O es pausivacinal, no tiene cavernas y tiene una lesión pues muy pequeña. Esos son niños con TSN grave. Ellos usar en niños 4 meses también. Entonces acá usamos ya hace mucho tiempo allá, no se pierda las 2 filas combinadas. Los esquemas clásicos eran con 11 tabletas, ¿no? Más o menos, ¿no? Por separar las pastillas, ¿no? Según el peso del paciente, ¿no? Pero lo máximo eran 11 pastillas, ¿no? Tomar todos los días, un paquetón de pastillas, ¿no? Ahora ya no, ahora usamos 2 combinadas. En una sola tableta están las 4 fármacos, acá están las dosis, ¿no? Acá están las dosis para la primera fase y para la segunda fase. Antes teníamos la segunda fase interdiaria, 3
como ya no hay intermediario, a segunda fase diaria. El esquema, las dos son las mismas, es lo mismo, pero son menos pastillas, porque están todos juntos ahí. Eso hay que explicar a los pacientes, porque me dicen, no, pues ya antes tomaban 11, ahora tomo 4, es menos, no, es el mismo esquema, porque todo está junto acá. Y tenemos hecho en el mercado, eso ya estamos usando ya, y la norma lo recalca, no usen dosis fijas combinadas. En caso de que no haya bueno, ponen a los antiguos, ¿no? Pero ya no es la idea, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? No es que sea mejor que el otro, que el paciente se adhiere mejor al tratamiento, ¿no? Y tiene menos tasa de abandono, son menos pastillas, ¿no? Es la ventaja. Y todo esto tenemos acá. Ahí están así vienen, ¿no? Las presentaciones en primera fase y segunda fase diaria, ¿no? Así vienen las presentaciones. Entonces tenemos. Ahí están las dosis, ¿no? Según el peso del paciente, máximo a 5 tabletas, un paciente va a 70 kilos, ¿no? Eso es, ¿no? A 11 pacientes que van antes de tomar 4, 5, 3, la ventaja, ¿no? Y también tenemos en niños las dosis, las tabletas dispersables, pero acá no entra tramadol, ¿no? En niños, ¿no? Están separados, pero son líquidos, son morables con líquidos. Así es. Tienen que preparar, lo preparan, lo disuelven ahí, y ahí están, se lo comen. Ya no están preparando uno por unas pastillitas, ¿no? En papelón, ahora viene así, dispersables, ¿no? Y todo eso tenemos, ¿no? O sea, ya eso en el equipo, ya estamos manejando eso, ¿no? Es más en pediatría, ¿no? Ahí están las dosis, ¿no? Por kilo de peso, ¿no? Hasta 24 kilos, las dispersables. El tramadol viene por separado, no he buscado la razón porque no lo han incluido ahí, pero viene por separado. Pero también el paciente la tabletita no la tiene que moler, la echan al agua, se disuelve y lo toma. Nada más. Pero no podemos usar dosis combinadas, ¿no? En pacientes renales, porque medicamentos que son hepáticos. Igual en pacientes renales crónicos tampoco, ¿no? Hay que usar por separado, ¿no? Porque tienen una alergia para un medicamento de ellos, son todos juntos ahí, o con test resistente, pero no, porque son otro tipo de medicamentos. Es un problema que tenemos a veces, ¿no? Los pacientes empiezan con un tratamiento y al segundo mes siguen positivos, o estaban negativos el primer mes y no están positivos. Ahí depende mucho de la carga vacinal, que puede ser los muertos también, ¿no? Que han sido soltados de las cavernas y aparecen ahí muchos muertos. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Si el paciente era sensible al comienzo, le pedimos una prueba de sensibilidad y le podemos prolongar la segunda fase hasta estar seguro que el paciente no es resistente. Y eso ha aconsejado muchos expertos, ¿no? Que le pedimos una sensibilidad nueva y si el paciente aún no reconocemos la sensibilidad nueva, le prolongamos el tratamiento hasta que tengamos el resultado. Pero estas son cosas muy comunes de ver esto. Acá están las dosis, ¿no? Estas ya son dosis por separado, porque ya con el tiempo esto va a desaparecer. Vamos a usar dosis combinadas. Y para terminar, jóvenes, ya deben estar cansados ya el manejo de la TS resistente de los medicamentos. Esto se cambió bastante cambió eso. Es para todos los pacientes, ¿no? Pulmonares, extrapulmonares, nuevos, antiguos, para todos, VIH todavía, para todos. Hay una clasificación de drogas, ¿no? En 3 grupos, son las principales, ¿no? Grupo A, las quinolonas, medequinina y nidesolina. Grupo B, clofazimina, escotrina y grupo C son otros medicamentos. Acá hay un medicamento nuevo que es el de la manita. Bueno, he puesto acá porque no sabían dónde clasificarlo, ¿no? Pero es una droga muy buena, ¿no? Estamos carbapené, hay también salbutamol, piresinamida, amikacina, es para pacientes resistentes, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, ¿no? Un poco, ¿no? Tenemos pacientes con TBC, RH, ¿no? Sensibilidad, MDRs, XDRs, ¿no? O pre-XDRs y XDRs. Están los esquemas, y vamos a ver a qué se refieren muchos esquemas. Acá claramente debería estar también los pacientes ERRs, ¿no? Las piscinas, porque son casi parecidos a los MDRs. Ahí están las presentaciones, o sea, los esquemas, eso lo vamos a detallar después.
Entonces, para pacientes con THC de isoniazida, ya hablamos del tratamiento, ¿qué hacemos? Le quitamos isoniazida y le damos una quinolona, levofloxacina, por 6 meses en forma diaria. El esquema anterior de marzo de 2003, ¿qué decía? Le damos este esquema por 2 meses y al tercer mes le quitamos el etambutol. Ahora ya no, le damos los 4 medicamentos juntos por 6 meses. Esos pacientes tienen buen pronóstico. Son pacientes llamados RH. 182. Para pacientes RR o MDR tenemos el esquema ideal, el esquema BEPAL-M. Bedaquilina, pretomanid, que es una droga muy nueva, linezolid y moxifloxacino durante 6 meses. Los esquemas para pacientes de este tipo han durado 18 meses, año y medio, que ven inyectables. Otra cosa, los esquemas nuevos ya no proponen inyectables. Y ya están ya fuera de servicio. Ese es el esquema ideal. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no tenemos pretomanid. O no nos ha llegado. Entonces, si no tenemos pretomanid, ¿qué hacemos? El esquema BLC. Bueno, que faltan siglas acá, así lo he puesto. Bedaquilina, linezolid, levofloxacina, clofazimina y piracetamida. 9 meses. O sea, si no tengo el esquema BEPAL-M, porque me falta pretomanid, uso el esquema BLC. Es para pacientes, como les digo, RR, o sea, medicina, o MDR. Listo. Acá está. Para pacientes pre-XDR, o sea, que son resistencia a la quinolona, ya no hay BEPAL-M, ¿no? Solamente BEPAL. O sea, acá ya quitamos el quinolona, ¿no? O sea, solamente BEPAL, ¿no? Bedaquilina, pretomanid y linezolid, 6 meses. Ya no hay quinolona acá. Son 3 medicamentos, son drogas muy buenas, ¿no? La bedaquilina puede permanecer en el cuerpo 6 a 8 meses. Tiene una vida muy larga, igual que el pretomanid. Dicen que como el paciente antes que quedan 18 meses, 24 meses en algunos casos, ahora se lo usan 6 meses. Pero así son medicamentos muy buenos. Ya han sido objeto de estudios de investigación que han demostrado que tienen 90% de curación con muchos esquemas, hasta más. Si no tengo, como les repito, si no tengo el pretomanid, ¿qué hago? El BNCC, bedaquilina, linezolid, clofazimina, y piracetamida. Ese es el BNCC, ¿no? Pero acá es más largo, por 18 meses, ¿no? Lo ideal es que yo tenga un esquema BEPAL, ¿no? Para pacientes pre-XDR, ¿no? De 6 meses, o que tenga un esquema BEPAL-M para pacientes RR-MDR, 6 meses. Eso es lo ideal, pero como les digo, no tenemos acá pretomanid. Nos da alternativas. Pues acá estamos usando en Arequipa, estamos usando el BNC y el BNCC aún, porque no tenemos acá pretomanid. Y para pacientes XDR, la resistencia escolar, isoniazida, rifampicina, pues de quinolonas, bedaquilina y linezolid, que no hay, en la equipa no hay en el caso de estos, no hay hiporresistencia. ¿Qué hacemos? Cuando ya echamos más ratos de carga, ¿no? Los más largos que año y medio, carbapenems, ¿no? De la vanil, que es un medicamento que tampoco tenemos acá, psilocibina y otros más que según la sensibilidad del paciente la tengamos. Pero acá sí ya esto es un inyectable, acá sí es inyectable. Pero como digo, en pacientes ya RR, MDR, PXDR, ya no son inyectables, todos son pastillas. Acá son los esquemas preparados, ¿no? Los pacientes, en realidad, sobre todo pre-XDR, deben ser hospitalizados, ¿no? Para hacerles un esquema, hay un expediente que se arma con muchas cosas que los piden, ¿no? Y generalmente los pacientes XDR que usan carbapenems, máximo 12 meses de tratamiento con inyectable, los demás ya son pastillas. En los demás esquemas, nada inyectable, cero inyectable, ya no soy ya. Esquemas modificados son para pacientes que hacen el todo round, ¿no? O sea, las adversas o han fracasado, ¿no? Y yo no sé por qué han fracasado, ¿no?
no tengo sensibilidad. Nosotros hacemos para los pacientes con RAM o un paciente ya que tiene una factopatía previa, un paciente cirrótico o renal crónico. Entonces ahí va a algo más modificado. Tengo que ver qué drogas les voy a prescindir. Tiene que ser evaluado. Acá tengo pues medaquilina, linezolid, facilina, imipenem, tengo varias drogas que puedo echar mano. Si es renal, no usar por ejemplo piracinamida, no usar glucósidos, es renal. Si es hepatópata, no usar por ejemplo piracinamida, isoniazida, puede ser vampicina, etonamida, ¿no? Que pasa por el hígado, ¿no? Ya cada esquema acá es individual, ¿no? Armado para cada paciente. Pues esta es una de las metas, ¿no? de esta pues, se llama NTV, la fin a la TV, ¿no? Cobertura al más del 90% de los pacientes, curación más del 90%, debe ser 100%, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Cobertura de contactos, 90%, acá en el Perú es bajo todavía, ¿no? Con todos los contactos muy bajo, está menos del 40%, ¿no? Que todos los pacientes reciban medicamentos, ¿no? Todos los pacientes. Igualmente el VIH, y que nadie se muera por TBC, pues no, lo posible, la menor cantidad de gente. Eso no soy bien por si acaso. Hay un doctor, hay un médico, es un español, que se llama Caminero, es un experto en TBC, que siempre da sus clases, sus charlas, ha venido a dar varias veces. Él dice que ningún paciente con TBC debe ser incurable. Ahí tenga la resistencia más alta, todos deben ser posiblemente incurables. Acá no les he puesto yo la parte quirúrgica, que también es una parte, ¿no? del tratamiento coadyuvante, o sea, no, eso no reemplaza los medicamentos para pacientes que tienen lesiones muy localizadas, ¿no? un solo lóbulo y que tienen un buen estado clínico, que puede hacer la cirugía. Muy jóvenes, una pregunta, alguna duda, algo. Vamos a sacar esto de aquí. Doctor, disculpe, si bien el esquema es diferente dependiendo de la situación, pero ¿cuándo podemos decir que uno ya no contagia? ¿Después de cuánto tiempo de tratamiento? Usualmente los pacientes con TBC sensible, 2 semanas. En los pacientes con TBC resistente, antes decían 2 meses, ¿no? Pero muchos esquemas no igual debe ser 15 días. Pues son esos medicamentos que se mencionaron al último, medaquilina, petomanin, linezolid, dormoxi, son súper efectivos. La ventaja de esos medicamentos, o sea, la medaquilina, el petomanin, el linezolid, la moxi, son bactericidas y son esterilizantes también, o sea, tienen doble efecto. Es la ventaja. ¿Algo más, jóvenes? Sí. Doctor, en una TBC latente, si bien hay factores, ¿no? que mantienen el granuloma al micobacterio, pero hay fármacos que pueden disminuir esos factores que controlan. ¿Qué fármacos serían? ¿O es por un RAMS del fármaco o por una alta dosis de fármaco? Claro, esa es una pregunta que todo el mundo se hace y se ha hecho mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, la T latente no se trata. O sea, no hay medicamentos para T latente, ¿no? Porque el paciente está asintomático, no se puede dar nada. Pero eso es el bolsón, o sea, el de la T latente es el bolsón de la T. Pues el paciente latente manda bajas inmunidades, una enfermedad, eso es que se enferma, me contagio. Eso es el bolsón de la T latente. Entonces ha habido gente que en el mundo ha dicho, entonces, la T latente, hay que usar medicamentos para matar a los que están latentes. No lo han encontrado todavía. No hay. Están en búsqueda, o sea, tratar a los pacientes con T latente para eliminar a los pacientes que están durmiendo ahí. Es una pregunta, ¿no? Porque eso es el bolsón. O sea, si la T latente desapareciera, no habría T, mira. No habría T. Así. Están buscando algunos fármacos. Probablemente los fármacos nuevos que están por ahí quizás van a ser utilizados después, ¿no? Pero se requieren estudios de investigación, ¿no? Para yo a un paciente como le demuestro que el matado son así latentes. Lo bueno es que me queda el PPD, pero el PPD tampoco es muy sensible y muy específico, ¿no? La tiene que usar una prueba y vería que el paciente no tiene vacíos en el cuerpo de nada, ¿no? Durmiendo, no tiene nada, difícil. ¿Cómo es con respecto a la nutrición? ¿Qué tipo Nutrición. de dieta? Porque generalmente el peso no quiere comer
Eso son los síntomas, ¿no? O sea, la pérdida de apetito, por ejemplo. Mi paciente les digo, ¿no? Y me preguntan, doctor, ya, ¿cómo subo de peso? ¿No? Y me preguntan siempre, ¿no? ¿Qué hago para subir de peso? Toma el tratamiento. Cuando el tratamiento esté mejor a los síntomas, vamos a comer y subir de peso. No necesitamos suplementos. Algunos dicen, por ejemplo, que usar, por ejemplo, zinc, usar algunas vitamina D, ¿no? Podría, pero más eso se va a la parte inmunológica, más a la parte nutritiva, ¿no? Muy jóvenes, entonces, ¿cuándo es mi clase? Creo que es el viernes, ¿no? ¿Qué?